En anteriores videos habíamos comentado este complicado escenario en el cual diferentes países, sobre todo de América Latina, empezaron a criticar y a ser muy agresivos incluso contra Israel. Pues ahora ha llegado el turno de Chile. ¿Qué es exactamente lo que ha hecho la nación latinoamericana y por qué esto ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia? Vamos a comentarlo. Como habíamos comentado en anteriores videos, se llevó a cabo el juicio, que todavía no termina, ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel. Y en este sentido ya teníamos algunos países que de manera muy activa estaban trabajando o estaban apuntando directamente en contra de la administración del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, lo que ha hecho Chile tal vez no se esperaba, sobre todo porque no hubo un intercambio de palabras tan brusco como si lo ha habido, por ejemplo, con Colombia y con Brasil, precisamente contra la nación del propio Benjamín Netanyahu. En ese sentido, Chile ha denunciado directamente y ha dicho que Israel está vulnerando sistemáticamente, es decir, que lo hacen a voluntad, el derecho internacional en el conflicto con Gaza. Esto lo ha dicho nada más y nada menos que durante una intervención ante la Corte Internacional de Justicia el día de hoy. Lo que ha señalado el representante de Chile ante el organismo, estamos hablando en este caso de Jimena Fuentes, es que Chile considera que Israel comete vulneraciones al derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación y a otras normas del derecho internacional. La misma Fuentes, quien participó en las audiencias internacionales que la Corte realiza esta semana para conocer la opinión de la comunidad internacional frente al conflicto de Oriente Medio, ha afirmado que Israel ejerce vulneración sistemática al derecho internacional en Gaza y ha calificado de ilegal la ocupación de los territorios palestinos. Llama la atención porque, como hemos dicho, precisamente son los países de América Latina los que no se están guardando nada. Lo que ha comentado la propia funcionaria chilena es que Israel ha demostrado su intención de controlar indefinidamente el territorio palestino ocupado, en virtud de sus acciones, incluida la explotación de recursos naturales, las políticas de asentamientos, la construcción de un muro, la legalización de puestos de avanzada, entre otras cosas. Y esto es cierto, incluso han sido las propias palabras de Benjamín Netanyahu. Él ha dicho que se iban a quedar con el control indefinido de la Franja de Gaza, que evidentemente es territorio palestino. Por último, la funcionaria ha recordado que Chile continuamente ha estado apoyando la autodeterminación del pueblo palestino y que en el 2011 reconoció a Palestina como un estado libre, independiente y soberano. Así empiezan entonces las consultas y las opiniones por parte de la Corte Internacional de Justicia, pero es que en algunos casos no son opiniones, son denuncias, como la que está haciendo precisamente Chile. Ahora, la Corte Internacional de Justicia, como hemos comentado, inició esta ronda de audiencias luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitara la opinión consultiva de sus miembros, que son nada más y nada menos que 52 países los que han pedido intervenir. Ojo con esto, es muy diferente que la Organización de las Naciones Unidas consulte de manera obligatoria, por así decirlo, a cada uno de los estados, sino que en este caso son todos de manera voluntaria. Y sí, llama la atención porque algunos países aparentemente no tienen nada que guardarse, mientras empieza a recaer cierta crítica sobre otros. Es, por ejemplo, algo que no se puede llevar o no se puede disimular, lo que está sucediendo con el tema de la administración argentina, que también es latinoamericana, pero que en este caso Javier Milei ha decidido guardar silencio o no dar una opinión con respecto a las acciones de Israel sobre el pueblo palestino. El periodista estadounidense Tucker Carlson ha dicho que el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, le solicitó $1 millón para concederle una entrevista sobre su postura respecto al conflicto en Ucrania. Sí, esto lo ha comentado a la luz de la reciente entrevista del presidente ruso Vladimir Putin, pero lo que llama la atención han sido precisamente sus palabras y las condiciones de Boris Johnson. Lo que él ha comentado de manera literal, el propio periodista estadounidense, es que se sabe lo que estamos haciendo, entrevistando al presidente Putin, y un tipo llamado Boris Johnson me denunció inmediatamente, así que solicité una entrevista con Boris Johnson, dijo Carlson en una entrevista con un medio estadounidense, con el medio The Blaze. Ahora, finalmente, uno de los asesores se comunicó con él y le dijo que iba a hablar con él, efectivamente, pero que le iba a costar nada más $1 millón y que quiere esa cifra.
así como lo están escuchando. Sin embargo, obviamente, también sirve esto como una suerte, no decir de propaganda, sino hasta de comparativa. Y es que Vladimir Putin no solicitó $1 millón para participar en una entrevista. Esto lo ha contrastado el propio Carlson, describiendo a Johnson como alguien mucho más sórdido que Putin. A principios de febrero de este año, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció esta entrevista que ha recibido críticas y elogios. Por un parte, tal vez la postura mucho más pro-occidental está diciendo que tal vez el propio Tucker Carlson sería una suerte de tonto útil o de títere porque sencillamente no llevó bien la entrevista y se logró una limpieza de rostro del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre todo frente a los medios de Occidente. Mientras que de otra parte, algunos consideran que en realidad esto ha servido para que se entienda cuál es la verdad, por así decirlo, de la parte rusa en el conflicto ucraniano. Cualquiera sea el escenario, o en todo caso, lo que algunos han incluso dicho que es una suerte de propaganda, ya sea positiva o negativa, la realidad es que evidentemente el presidente ruso Vladimir Putin tenía cosas que decir con respecto a lo que está sucediendo, no solamente contra Ucrania, sino los hechos en el Nord Stream, la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y otros temas de relevancia. Lo que también llamó la atención y algunos expertos han incluso intentado matizar es lo que ha sucedido con el fallecimiento de Navalny, diciendo que ha salido muy cómodo este escenario para que suceda precisamente después de la entrevista. Evidentemente no existen, en este caso, las coincidencias en la geopolítica actual. Esto es algo que lo hemos comentado siempre. Sin embargo, también es cierto que en este escenario en específico, el presidente ruso Vladimir Putin en la entrevista ha recordado que las negociaciones en Estambul que se tuvo con precisamente Ucrania, donde se había llegado a un acuerdo significativo, no llegaron a buen puerto, porque según se comenta, el entonces primer ministro británico Boris Johnson decidió disuadir a Zelensky y que no acepte la paz. Si este escenario es real o no, lo único cierto es que la tensión está servida y este dato, para algunos expertos, de que el presidente, o bueno, el primer ministro del Reino Unido en aquel entonces le haya solicitado $1 millón al periodista Tucker Carlson, llama no solamente la atención, sino que estaría retratando al menos la figura del político británico. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.